A 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. A lo largo de 80 kilómetros de asfalto no aptos para cardíacos, se extiende una delgada línea de grava entre la vida y la muerte, donde cada año mueren más de 100 personas. Conducir por aquí desafía incluso a la lógica. Pedro Silerico lo hace todos los días. Este camino está considerado como uno de los más peligrosos. Este es el Camino de las Yungas boliviano, o como lo conocen en la región, la Carretera de la Muerte. Es la única forma de llegar a las aldeas de las Yungas, lo que no deja otra opción a los aproximadamente 100 viajeros que la recorren cada día que arriesgar sus vidas. La mayoría dejan el volante a los profesionales. Es un viaje por un terreno duro, con curvas muy cerradas y precipicios de centenares de metros. Serpentear por una carretera que apenas mide 4,5 metros de ancho es como caminar sobre una cuerda floja sobre los Andes. Esta mañana, Pedro tiene una docena de pasajeros a su cargo. Estamos entrando en el lugar llamado la Curva del Diablo. Es uno de los puntos más complicados de la carretera. Un paso en falso podría significar el desastre. Unos 15 o 20 vehículos grandes. Después de mucho tiempo, dentro de los vehículos se encuentran las personas ya en forma de esqueleto. Es un viaje de 3 horas terrible para los nervios. Por eso los conductores de autobús trabajan en parejas. Hoy el copiloto de Pedro es Modesto Solís. Necesariamente tenemos que tener el cambio de choferes cada 2 horas, ¿no? Para dar seguridad al pasajero y que el chofer también vuelva a concentrarse nuevamente. Un pequeño descuido es para que haya un accidente. El gobierno boliviano empleó a prisioneros de guerra paraguayos para construir la carretera a comienzos de los años 30, durante la guerra de 3 años que enfrentó a estos países fronterizos. Hay quien dice que esta carretera es la venganza de los prisioneros. Un día que yo iba manejando por detrás de un camión, una parte de un peñasco, un derrumbe, se cayó sobre encima del camión. Todos los pasajeros que estaban encima fallecieron, murieron. Una desgracia terrible para la gente que viajaba en el camión. Con uno de los balances de víctimas más altos de todas las carreteras del mundo, el peor accidente hasta el momento ocurrió en 1983, cuando un bus lleno de viajeros se despeñó. A René Toro sigue atormentándole el recuerdo de aquel accidente. 100 personas murieron solo en aquel accidente. Algunas de aquellas personas eran de mi pueblo, de Coroico. Vi los cadáveres tendidos, uno tras otro. 10, 20, 30, 40 cadáveres bajo la lluvia. Es como una pesadilla para mí. Y por si la carretera no fuese ya de por sí exigente, las condiciones meteorológicas son extremas e impredecibles. Hasta 1.270 litros por metro cuadrado de lluvia al año y una densa y repentina niebla. La peor condición es esta en la que estamos actualmente. El conductor de autobús jubilado Pablo Tapia fue chofer en las Yungas durante más de 20 años. Hoy viaja de pasajero y presiente que hay problemas. Es en el tiempo de lluvias. Generalmente se desprenden las peñas, el terreno se debilita. ¿Ya? 2, ¿ya? Esta parte es la más angosta. De la nada, ha aparecido una catarata que ayer no estaba ahí. El agua arrastra piedras y rocas que caen sobre la carretera. Veremos un ratito, de repente vamos a montar esto. Habrá que abrirse hasta allá. Los conductores intentan reforzar la carretera. Se ha puesto algunas piedras, algún muro ahí para que se pueda pasar. Pero estos puntales improvisados no son muy estables. Es probable que una de las ruedas, si pasa una rueda al aire, todavía la de adentro pisa la rueda, vamos a pasar. Caso contrario, resbalaría y todo el mundo se volcaría, ¿eh? Con los pasajeros a bordo, reanudan la marcha. Vi a los amigos que estaban conduciendo el vehículo tratar de hacer algo con las piedras para que las llantas traseras
pero había corroído completamente el agua que cae en esa pequeña cascada el curso del camino, entonces era un poquito dificultoso. Las ruedas se encuentran apenas a centímetros de un precipicio de 1000 metros. Es imposible saber lo resbaladiza que está la carretera. Y sin apenas tracción en los neumáticos, continuar adelante sería un riesgo enorme. Otro chofer se encontró en una situación similar en 2010 y perdió la vida. El siguiente paso es vital. Si se equivocan, este autobús podría convertirse en un ataúd de acero. Es mucha responsabilidad de tener la vida de los pasajeros en nuestras manos, ¿no? Entonces nosotros necesariamente tenemos que cuidar esas vidas, no comprometernos con accidentes que pueda haber con la gente que transportamos. Modesto y Pedro suman más de 40 años de experiencia al volante entre ambos. Y no han sobrevivido a las yungas tanto tiempo solo gracias a la suerte. Circular marcha atrás por esta carretera es una decisión peligrosísima, pero hoy no les queda otra elección. Nos damos cuenta de que viajar esto ha sido una locura, ¿no? Ha sido un suicidio viajar por esta. Hoy, estos choferes eligen el mal menor y comienzan su largo viaje de 60 kilómetros a casa, marcha atrás. Volver a viajar por esa carretera me estremece el cuerpo. Prácticamente ya siento miedo. Mañana lo intentarán de nuevo, conscientes de que este viaje podría ser el último. Tanto si se trata del asfalto como de piedras o rocas, cada carretera infernal tiene sus propias trampas. Peligros imprevistos que pueden convertir un paseo dominical en una auténtica pesadilla. En el sudeste de Estados Unidos, en plenos montes Apalaches, hay un tramo de carretera de 18 kilómetros que serpentea por la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee. Técnicamente forma parte de la carretera 129 de Estados Unidos. Pero por aquí, su sinuoso trazado le ha valido el apodo de Cola de Dragón. Hay un buen número de accidentes por aquí y he visto morir a varias personas en esta carretera. El Dragón se ha cobrado 24 vidas desde el año 2000. Muchos otros han tenido escaramuzas con la muerte. Este monumento es un recuerdo a las víctimas. Ron Johnson es el encargado de la tienda de la Cola del Dragón. Es un motero experto y conoce esta carretera mejor que nadie. Es una de las carreteras más increíbles del mundo. 318 curvas en 18 kilómetros. Está en medio de ninguna parte, no tiene cruces ni casas. El Dragón era un viejo sendero cherokee que se asfaltó en los años 30. Durante décadas, vecinos de la región y turistas perdidos fueron los únicos valientes que usaban la carretera. Pero en los 90, los amantes de las emociones fuertes empezaron a llegar de todo el mundo para poner a prueba sus habilidades. El peligro está en la gente que viene aquí y no sabe lo que hace. Hay que conducir muy concentrado. Hay que dominar la frenada. Si frenas demasiado, es muy probable que te despeñes. Aún respetando el límite de 50 kilómetros por hora, pueden surgir innumerables peligros en cualquier momento. Está el fin del principiante, una curva cerrada a la derecha que surge de la nada. El látigo, una curva en herradura ascendente. Y la joroba, también conocida como cavidad de gravedad. Las curvas realmente son continuas. Hay muy pocas rectas. Darryl Kilboy Cannon antes solía recorrer esta carretera montado en su moto. Hoy se gana la vida como fotógrafo.
Es una curva continua y es casi como un baile. Hay que pillarle el ritmo. Las curvas son bastante cortas, pero muy rápidas. En los márgenes de la carretera hay muy pocos claros, o sea que si te sales a cualquier velocidad, acabarás entre los árboles, probablemente. Muchas veces la gente se sale, choca contra un árbol y sufre lesiones fatales. El dragón serpentea entre bosques y paisajes espectaculares y puede pillar desprevenidos hasta a los pilotos más avezados. Todos y cada uno de los 18 kilómetros de esta carretera se han cobrado al menos una vida, pero el kilómetro 8 es el más letal. En 2005, Lori, la esposa de Darryl, tuvo una escalofriante experiencia en ese punto. Hacía un día precioso. Yo iba en la moto y él en el coche. Subíamos por el kilómetro 8. Salimos de la curva ciega a la derecha y vi a un hombre y a una mujer en una moto que venían por mi carril. Intenté frenar y recuerdo el sonido de las motos al chocar. Lori conocía todos los recovecos del dragón, pero aquel día nada podía salvarla de un accidente que casi la mata. En el kilómetro 8, una pareja que viajaba en moto recortó la curva exactamente en el mismo momento en el que Lori la tomaba en el sentido contrario. Recuerdo el sonido de las motos al chocar y después perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé, tenía el brazo izquierdo colgando. Me había roto ambos huesos. A veces se me entumecen los dedos, pero me alegro de haber podido conservar la mano. Lori y Darryl quedaron tan afectados por el accidente que ahora solo recorren el dragón en coche. Poco después del accidente de Lori, casi en el mismo punto, Ike Budet chocó frontalmente contra un camión de 18 ruedas que ocupaba ambos carriles. Acabó debajo del vehículo y murió camino del hospital. El motorista no tenía ninguna posibilidad. Yo vi el lugar del accidente después de que ocurriese. Apenas tuvo una décima para reaccionar. Tumbó la moto y se deslizó bajo las ruedas. Últimamente hay más camiones que nunca circulando por esta carretera, porque en el GPS el dragón parece un atajo. En el mapa no parece que tenga 318 curvas en 18 kilómetros. Y una vez entras no se puede dar la vuelta. Hay que ir con mucho cuidado. Es casi imposible que los vehículos grandes ocupen solo un carril. Por eso cada curva es una trampa mortal en potencia. El peligro está en que si te encuentras uno en una curva, la trasera viene hacia ti. Por 2 veces he tenido que meter las ruedas derechas de mi coche en la cuneta para evitar a un camión que venía hacia mí. Y me libré por unos centímetros. Ese es de los que no quieres encontrarte en una curva. En el dragón, hasta el accidente más leve puede convertirse en letal. Lo peor de tener un accidente aquí es que estás a 1 hora del hospital. Si sufres una hemorragia interna, tienes que llegar al hospital en 15 minutos. Pero la ambulancia tarda eso en venir, así que hay muchas posibilidades de que no lo consigas. A pesar del gran riesgo, los amantes de la velocidad nunca se cansan del dragón. La mayoría vienen para descargar adrenalina y experimentar una conducción única. Sin embargo, a 12.500 kilómetros de distancia, hay una carretera infernal de la que depende la supervivencia de todo un pueblo. En el este de China, en un rincón de la provincia de Henan, a 1.800 metros de altitud, en el monte Taihan, hay un desfiladero peligroso de 1,5 kilómetros de longitud, 3,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Circular por una carretera de estas dimensiones es muy peligroso. Este es el túnel Guolian. En la cumbre del monte Taihan se encuentra la localidad de Guolian. Durante siglos su única conexión con el mundo exterior fue un sendero estrecho que ascendía serpenteando en precario hasta la cumbre. A una altura equivalente a la de 4 edificios como el Empire State, el recorrido por este sendero estaba plagado de peligros.
En 1972, 13 habitantes del pueblo decidieron construir una carretera. Sin conocimientos previos ni ayuda del gobierno chino, usaron herramientas manuales y explosivos básicos para abrir el túnel. Tardaron 5 años. Que los vecinos construyesen esto es impresionante. Pero es que era una necesidad. Estaban aislados del resto del mundo. De manera que necesitaban que las personas y mercancías de su pueblo llegasen al resto de China. Entre sus numerosos peligros están las 30 aberturas no reforzadas, esculpidas de forma irregular, cincel en mano, para deshacerse de los escombros. Después están el tráfico, los peatones y la falta de servicios de emergencia. ¿Qué ocurre si se produce un incendio? ¿Y si hay gases venenosos en el túnel? La iluminación, la visibilidad, la distancia de seguridad, esas cosas provocan accidentes. Aunque sí hay informes que recogen accidentes fatales en el túnel, no se dispone de estadísticas. De modo que el túnel de Huolian continúa siendo para el mundo exterior una proeza asombrosa pero misteriosa de ingeniería amateur. Recorrer las carreteras infernales del mundo significa mucho más que llegar desde A hasta B. El más mínimo despiste y hasta el conductor más seguro podría pagarlo con su vida. Por el sudeste de Utah, esculpido en las montañas de Cedar Mesa, en medio de ninguna parte, discurre un sendero de grava llamado Moki Dugway. A simple vista parece inocente, pero no se dejen engañar por las apariencias. Desde luego, exige respeto. Tiene potencial para ser una carretera letal. Este tramo de 5 kilómetros se construyó en los 50 para transportar uranio desde las montañas hasta una planta procesadora próxima. Hoy lo recorren más de 40.000 personas cada año. La mayoría son turistas que no están preparados para lo que les aguarda en el camino. Dugway tiene pendiente y tendencia a helarse. Pero es su interminable trazado de subidas y bajadas lo que sorprende a los conductores. Incluso respetando el límite de 8 por hora, es fácil equivocarse al negociar una curva y salir despedido por la montaña. Moki forma parte de la red de carreteras del estado, que se ocupa de su mantenimiento. Lee Myers lleva 16 años trabajando en esta carretera infernal y sabe que puede ser impredecible. El tiempo varía bastante y cada estación plantea sus retos. La carretera puede estar seca, llena de polvo, mojada, inundada, con desprendimientos. Nunca sabes qué esperar. Esta carretera puede cambiar rápidamente. Las condiciones extremas provocan la erosión de la superficie de Dugway. Y cuando el agua y el hielo empiezan a abrirse paso por la ladera de la montaña, se producen desprendimientos sin previo aviso. Siempre nos preocupa la seguridad de la población. Intentamos tener una buena comunicación con los sheriffs para que nos digan cuáles son las condiciones. La agente Marie Taxhorn, del Departamento de Gestión de Tierras, patrulla regularmente Dugway en busca de conductores que necesiten ayuda. Los esqueletos de metal inalcanzables son un recordatorio constante de lo peligrosos que pueden ser estos toboganes. Tenemos restos antiguos que nunca han podido ser retirados del cañón. Son de personas que no tomaron bien una curva. Esta curva es la que yo considero más peligrosa. Como pueden ver, hay ruedas de neumáticos que llegan hasta el borde. Se ve claramente que llegan hasta aquí. Fíjense, están en el borde de la carretera. Si miramos en este barranco, veremos los restos de uno de los accidentes más graves ocurridos en este punto. Es una clara muestra de que esta carretera es tan peligrosa como la gente dice. A pesar de los numerosos peligros, Lee Myers acude a su trabajo, sea cual sea el tiempo, para despejar Dugway con la máquina definitiva. Una motoniveladora de 10 metros. Pero ni siquiera este monstruo robusto puede garantizar su seguridad. Hace 4 años, unos pedruscos gigantes bajaron rodando y aplastaron el frontal de la máquina.
Patiné hacia atrás como unos 8 o 10 metros, pasé mucho miedo. Era la primera vez que me pasaba algo así. Hay que ser muy precavido y recordar que esta es una carretera peligrosa y que puede ocurrir cualquier cosa en segundos. Fer Johnson formaba parte del equipo que construyó esta carretera. En los años 60 y 70 sacaban uranio de aquí, como unas 20 cargas o más al día, hacia la planta de Mexican Hat. No hay guardarraíles, así que hay que tener cuidado y no acercarse al borde. Día tras día, desventurados turistas toman la Duckway pensando que lo único que les espera es una vista espectacular. No se dan cuenta hasta que ya es tarde de que esta carretera es una trampa mortal. El primer contacto de algunos turistas con la carretera les asusta bastante. Bajan con las manos en el volante, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, solo a la carretera. No saben qué tienen a los lados. Están un poco petrificados. A veces te llama gente que simplemente tiene demasiado miedo para continuar. No es que estén heridos o hayan sufrido un accidente, sino que no quieren seguir. Tienen miedo de avanzar o de retroceder y se paran. Pero los turistas no son los únicos que conducen con miedo. Incluso los que construyeron esta carretera han tenido experiencias sobrecogedoras. Un hombre llamado Richard Nilsson llegó a la cima del puerto, se acercó demasiado al borde y bajó rodando. No sé cuántas vueltas de campana dio. Quedó atrapado en su coche. Había una piedra enorme junto a la puerta y no podía con ella, y el coche se incendió. Aunque Lee Myers conoce muy bien esta carretera, nunca se confía. Nunca me siento cómodo. Puede que lo parezca, pero hay ocasiones en que pasan cosas en cuestión de segundos que pueden cambiarlo todo. Tendré que dar la vuelta aquí arriba, porque esto se está poniendo demasiado resbaladizo. Mi familia se preocupa por mí. Saben que la Moki Duckway es una carretera peligrosa, así que se preocupan. A 12.000 kilómetros de distancia, en el sur de Asia, encontramos una carretera épica de 1.300 kilómetros de longitud que lleva a los conductores hasta la cima del mundo y más allá. Por la cordillera del Himalaya serpentea la vía pública asfaltada a mayor altitud del planeta. Esta carretera monumental que une Islamabad con Kashgar es conocida en el lugar como una de las maravillas del mundo. Hablamos del culmen en lo que a carreteras peligrosas se refiere. Esta es la carretera del Karakorum. Los ejércitos pakistaní y chino tardaron 20 años en construirla. En ese tiempo, más de 1.000 personas murieron a causa de corrimientos de tierras y desprendimientos de rocas. Es una de las principales arterias de la región. Une centenares de pequeñas ciudades y pueblos. Cada año 5 millones de personas circulan por sus peligrosas alturas. Con cotas que alcanzan los 4.600 metros, Karakorum es tan peligrosa como fascinante. Cuando circulas por esta preciosa carretera, ¿qué haces? Pues en vez de prestar atención al asfalto, te pones a mirar el paisaje y las montañas. Y debemos saber que en cualquier momento, si no prestas atención, puedes meterte en un lío. No hay margen de error, te despeñarás. Si no pisas los frenos con fuerza, estás muerto. Da igual que tengas cinturón, airbag, poco importa. Caerás desde 1.000 o 1.200 metros. Y se acabó. Después del puente de Raikot, la cosa incluso empeora. A los 260 kilómetros y a una altitud de 4.600 metros, la carretera se vuelve demasiado estrecha para los autobuses, de modo que sus pasajeros deben continuar viaje en todoterrenos. Lo que convierte a esta carretera en particularmente peligrosa es que es estrecha. Tiene un precipicio vertical a un lado y una montaña vertical al otro, de manera que no hay espacio para maniobrar. Es la principal carretera del norte de Pakistán, y autobuses, camiones y coches compiten por el espacio en su calzada de 2 carriles.
Esta carretera en particular está a rebosar de autobuses abarrotados. Hay autobuses que circulan a diferentes velocidades, transportando a mucha gente, de modo que un accidente acarrea numerosos heridos. Sin casi barreras ni arcenes, los vehículos circulan apenas a centímetros de barrancos verticales y de los rápidos del río Indo. En el mundo mueren 1.200.000 personas al año en las carreteras. Eso supone unas 3.000 muertes al día. La gente cree que los accidentes de circulación son fortuitos, que son obra de Dios, pero no, son evitables. Pero los países pobres y en vías de desarrollo a menudo no disponen de la preparación técnica para enfrentarse al problema. Tomar medidas para mejorar la visibilidad y reducir las curvas cerradas son factores vitales, ya que son la principal causa de muerte en esos países. Si le añadimos temblores de tierra y terremotos, comprenderemos por qué puede llevar hasta 1 hora recorrer 1,5 kilómetros y solo 1 segundo desaparecer. En Perú, en las montañas andinas, a la sombra de un volcán extinto, existe una carretera de 120 kilómetros de longitud sobre la que pesan más de 100 almas perdidas. Por la ruta Chacas, la gente arriesga su vida, ¿no?, para que llegue a su destino. Esta es la ruta de Chacas. No hay otra manera de llegar desde la ciudad de Carhuaz hasta Chacas, de modo que los viajeros arriesgan su vida en cada trayecto. Muchas veces he tenido temor de subir por la ruta Chacas. Como agente de policía, Rafael Ibarra lo ha visto todo. Pero Chacas es un caso aparte. Hasta se me ha escarapelado el cuerpo de conducir por esta vía. Hoy tiene que visitar a unos parientes en Chacas, así que tendrá que correr el riesgo. Conduce su amigo Omar. Tenemos que ir despacio por aquí. Hay mucha niebla, rocas en la carretera, en consecuencia nos puede pasar algo. Cualquier mínima falta de concentración puede tener consecuencias terribles. Pero si no te mata la carretera, podría matarte la montaña. El Huascarán, el pico más alto de Perú, es un volcán extinto que no ha dicho su última palabra. En 1962, un gran corrimiento de tierras devastó los pueblos que se encuentran a sus pies y mató a 4.000 personas. Posteriormente, en 1970, un terremoto desprendió un trozo aún mayor de roca y hielo que sepultó 2 localidades y mató a 20.000 personas. Hay actividad sísmica en la zona. En cualquier momento podría ocurrir cualquier cosa. Mira, y ahí ves, mira. Hay derrumbes, ¿ah? Despacio, despacio. Cada día se producen entre 3 y 5 desprendimientos y acaba de tener lugar uno. Pon doble este, Omar. Pon doble. El doble, mira, la concha que la ruta se ha caído una rocaza acá, mira. Podría ser una señal de mayor inestabilidad en la cumbre. La ruta ahorita está bien peligrosa y siempre derrumbes acá cada paso. Vivimos sano y salvo. En algunos puntos asciende hasta los 4.000 metros. Basta un simple resbalón para precipitarse hacia una muerte segura. Hace 3 años atrás, un bus lleno de pasajeros, con 60 pasajeros, se ha volteado y se han muerto los 60. Y yo converso con mis familiares que no viajen por Chacas, porque es bastante peligrosa. Al límite de las nieves perpetuas, el tiempo puede cambiar en 1/10 de segundo. Cuando llueve mucho aquí en el Nevado, se cubre todo y se vuelve muy peligroso. Todo se hace montaña. No se ve la carretera, como si no existiese. En junio de 2011, Máximo Fuentes iba conduciendo por la ruta de Chacas cuando su camión patinó, perdió el control y cayó 30 metros por un barranco. Milagrosamente, fue excarcelado de su vehículo sin apenas lesiones. Aquí fue donde mi vehículo se cayó 6 metros debido a la lluvia y mal estado de la carretera.
Cada vez que paso, siento que me va a ocurrir lo mismo. Siempre tenemos el mismo temor. Rafael y Omar han llegado a la cumbre del Huascarán. Está considerada un lugar sagrado. Dicen que por aquí hay espíritus en pena por la mala muerte que tuvieron debido a los accidentes de tráfico y otros percances que ocurren aquí. Muchos creen que toda la carretera está encantada. Sí, hay comentarios de la gente que hay penan las personas, hay bullas, hay ruidos, hay silbidos. Eso es lo que comentan, ¿no? En los 90, unos sacerdotes colocaron una imagen de la Virgen María en un lugar elevado, donde los automovilistas pudiesen verla. La Virgen es milagrosa. Aquí antes había un montón de accidentes, y desde que pusieron la Virgen, ya no hay. Los supervivientes de accidentes, como máximo, visitan el santuario para dejar ofrendas. Yo también le he puesto flores varias veces, porque me protege al bajar y al subir. Le doy las gracias a la Virgen. Mientras Rafael y Omar descienden la montaña, rezan a la Virgen María para que les proteja en su viaje. Hay que ir siempre con fe, creyendo en ti mismo, con confianza, porque cuanto más nervioso se está, peor resulta la ruta por aquí. Los viajeros de la ruta de Chacas están a merced de las montañas. A 6.500 kilómetros de distancia, lo mismo se puede decir para el desfiladero de la Montaña Roja de Colorado. Pero el arma de las rocosas no son los corrimientos de tierras, sino un monstruo blanco rugiente que puede enterrarnos vivos. Y la carretera infernal por excelencia, donde el mismísimo asfalto es una zona de guerra. Oculta en las montañas rocosas de Colorado se encuentra una carretera de 40 kilómetros de longitud, tan intimidatoria como espectacular. Construida en la década de 1880 para transportar suministros mineros, hoy la recorren más de 750.000 personas al año. Es la única conexión desde Urey hasta Silverton y Durango. Pendientes pronunciadas, curvas cerradas y precipicios verticales son solo algunos de los peligros que acechan. La carretera en sí es solo una tira de asfalto, es extremadamente peligrosa. Bienvenidos al desfiladero de la Montaña Roja. Esta es una carretera para nervios de acero, incluso con un tiempo perfecto. Mientras la altura asciende rápidamente hasta los 3.000 metros, los conductores tienen que negociar una calzada estrecha, sin quitamiedos que les separen de una caída mortal. Y eso en un buen día. En un mal día, a causa de las avalanchas. Casi la mitad solo en la Montaña Roja. El exmeteorólogo especializado en avalanchas, Jerry Roberts, ha recorrido esta carretera cientos de veces y sabe que nunca debe bajar la guardia. Cuando conduzco por el desfiladero de la Montaña Roja, pienso en los peligros, en la muerte, en la belleza. Hay de todo un poco. Tienes condiciones meteorológicas y de circulación muy diferentes. Estas curvas son bastante complicadas y a menudo hay gravilla, la gente se sale y cae al cañón. Es una carretera muy peligrosa durante todo el año, pero el terreno, las avalanchas, los desprendimientos de rocas, los corrimientos de tierras, los precipicios casi verticales. Si añadimos grava suelta y una superficie resbaladiza a la mezcla, es muy fácil despeñarse por un barranco. Por eso Paul examina minuciosamente cada centímetro cuadrado.
Hay que ser siempre muy consciente de dónde estás, de en qué condiciones estás. Hay que estar pendiente del tráfico, de los animales. Hay que estar pendiente de varias cosas. Hay una cierta contradicción, porque tienes un paisaje precioso, un cielo azul, pero también un montón de peligros de los que nadie es consciente. He visto prácticamente de todo aquí, en la Montaña Roja. Siento mucho respeto por ella. Pero el respeto no nos salvará la vida si se produce una avalancha. No si la velocidad supera los 320 kilómetros por hora y la presión es de 73 kilos por metro cuadrado. Por eso, mientras Paul revisa la carretera, los meteorólogos especializados en avalanchas, Ethan Green y Susan Hale, estudian meticulosamente las laderas de la montaña. Observamos el estado de la nieve, cuánto pesa, la fuerza del viento, porque el viento desplazará la nieve hacia las zonas de inicio de las avalanchas. Y cuando tenemos suficientes indicadores, es cuando sabemos que debemos pasar a la acción. Un método efectivo es aliviar la presión en las zonas de mayor densidad de nieve a través de un proceso llamado mitigación. La mitigación consiste en lanzar explosivos desde un helicóptero o disparar con un Howitzer 105 o crea avalanchas. Para generar una fractura y posteriormente una rotura en la nieve para que descienda y despejar así el camino. La mitigación reduce el riesgo de que se produzca una avalancha importante, pero no lo elimina. En 1992, Danny Jaramillo y Eddie Immel intentaban despejar la carretera tras una avalancha cuando se produjo la tragedia. Me llamaron en plena noche para que me presentase en la oficina del sheriff. Vaya. Habían salido de su vehículo porque se les había salido una cadena de su quitanieves y se vieron sorprendidos por una avalancha secundaria. Se formó una bolsa de aire y permanecieron con vida mucho tiempo. Danny Jaramillo consiguió salir después de 18 horas enterrado, pero Eddie murió. Un monumento a los compañeros y viajeros que han perdido la vida en la montaña es el recordatorio trágico pero necesario de los peligros que acechan en este lugar. Es muy importante y creo que además es bueno que hayan puesto este monumento para recordar a todos los que han muerto, sobre todo a los conductores de las quitanieves. Mucha gente se para a contemplarlo, te ofrece una perspectiva y hace que te des cuenta de lo que hay ahí abajo. Los hombres de la quitanieves son los verdaderos héroes de esta carretera. Circulan por ella más que nadie, de modo que sus posibilidades de morir son mucho mayores que las de una persona normal que va desde Urey hasta Durango. El propio Paul es uno de esos afortunados supervivientes. Es una experiencia difícil de olvidar. Salí de la curva completamente abierto, me acerqué demasiado al borde y me precipité por el barranco. Acabé en esos árboles. Hace casi 20 años que Paul cayó al vacío desde una altura de 60 metros. Afortunadamente, los árboles amortiguaron su caída. Atrapado en su vehículo, esperó la que creía una muerte segura. Increíblemente, 3 horas después, un ayudante del sheriff vio los restos del accidente y le ayudó a salir. Me corté una arteria del brazo. Subí trepando hasta aquí, pero tuve que hacerlo apretando la herida con la mano para no desangrarme. Hay que ir con cuidado cuando conduces una quitanieves. Puede pasar de todo. El desfiladero de la Montaña Roja seduce a los conductores con su espectacular paisaje. Pero quienes lo conocen bien nunca se confían. Tengo miedo cada vez que vengo por esta carretera, así que conduzco con mucha paranoia. Es peligrosa. Habrá otra tragedia y no se puede hacer nada al respecto. Al final, bueno, no me gusta decirlo, pero al final nos acabaremos encontrando con otra tragedia. En Afganistán hay una carretera escalofriante de 101 kilómetros de longitud. Creada hace miles de años, esta ruta ha sido usada para el comercio y para viajar por el escarpado territorio del este de Afganistán. Buena parte de la carretera es rocosa, pero ese no es el verdadero peligro. Los tiroteos,
las bombas colocadas en la calzada y las emboscadas han conseguido que esta carretera se haya ganado la fama de ser el desfiladero de la muerte. Es una vía importante para unir la parte más remota del Afganistán oriental con el resto del país. Por eso las fuerzas de la coalición la han asfaltado. Pero no todos los habitantes saludan su presencia. Las estructuras tribales ancestrales y los señores de la guerra que luchan por mantener su poder se enfrentan a las tropas extranjeras. Estamos ante un entorno diferente. Hay gente que te dispara. No piensas en el bache que tienes delante, sino en lo que puede haber en la siguiente curva. No es una carretera normal en la que el problema sea usar el móvil mientras conduces. No, tienes que prestar atención a lo que hay en la siguiente colina o a si se produce una explosión delante de ti o no. Debes tener los sentidos alerta, pero sin dejar de conducir rápido. Tiene que ser casi imposible. Todos los que circulan por este trecho de asfalto corren un gran riesgo. Nos han atacado desde esas colinas. Cuando subimos hacia el desfiladero, nos atacaron desde aquella cordillera de allí, pero también actúan desde allí. El teniente coronel Rob Campbell conoce el desfiladero KG como la palma de su mano. Este es un lugar problemático para nosotros porque, como veis, si estás aquí y no allí, en la curva, el enemigo te tiene. No ves lo que hace. Puede tenderte emboscadas. Es una posición difícil. Diferentes facciones luchan por hacerse con el control de esta región escarpada, pero estratégica. La escalada de las tensiones... Pase. ¿Está asegurado? Implica que no hace falta demasiado para que la situación se descontrole. Es una discusión entre las fuerzas de seguridad. Pero lo están resolviendo pacíficamente. Si no escuchas tiros, es buena señal. Hasta alcanzar una solución duradera a través del diálogo pacífico, la carretera seguirá siendo el campo de batalla para las facciones armadas. No tiene sentido reconstruir esta carretera para que después vuelvan a volarla. Así que creo que en este caso en particular, la seguridad es lo primero. De lo contrario, seguiremos reconstruyendo esta carretera durante años y años. Cuando las carreteras se encuentran con la naturaleza, siempre hay un peligro en potencia. Incluso en el más seguro de los vehículos, los conductores se enfrentan a condiciones impredecibles, patinazos fatales y caídas mortales por barrancos. La tierra puede ceder de improviso. La nieve puede desprenderse. Cada año, centenares de pasajeros no sobrevivirán al viaje. Este es el terror de las carreteras infernales. No se dejen engañar por las apariencias. Desde luego, exige respeto. Tiene potencial para ser una carretera letal. Este tramo de 5 kilómetros se construyó en los 50 para transportar uranio desde las montañas hasta una planta procesadora próxima. Hoy lo recorren más de 40.000 personas cada año. La mayoría son turistas que no están preparados para lo que les aguarda en el camino. Dagway tiene pendiente y tendencia a helarse. Pero es su interminable trazado de subidas y bajadas lo que sorprende a los conductores. Incluso respetando el límite de 8 por hora, es fácil equivocarse al negociar una curva y salir despedido por la montaña. Moki forma parte de la red de carreteras del Estado, que se ocupa de su mantenimiento. Lee Myers lleva 16 años trabajando en esta carretera infernal y sabe que puede ser impredecible. El tiempo varía bastante y cada estación plantea sus retos. La carretera puede estar seca, llena de polvo, mojada, inundada, con desprendimientos. Nunca sabes qué esperar. Esta carretera puede cambiar rápidamente. Las condiciones extremas provocan la erosión de la superficie de Dagway. Y cuando el agua y el hielo empiezan a abrirse paso por la ladera de la montaña, se producen desprendimientos sin previo aviso. Siempre nos preocupa la seguridad de la población. Intentamos tener una buena comunicación con los sheriffs para que nos digan cuáles son las condiciones.
La agente Marie Taxhorn, del Departamento de Gestión de Tierras, patrulla regularmente Dagway en busca de conductores que necesiten ayuda. Los esqueletos de metal inalcanzables son un recordatorio constante de lo peligrosos que pueden ser estos toboganes. Tenemos restos antiguos que nunca han podido ser retirados del cañón. Son de personas que no tomaron bien una curva. Esta curva es la que yo considero más peligrosa. Como pueden ver, hay ruedas de neumáticos que llegan hasta el borde. Se ve claramente que llegan hasta aquí. Fíjense, están en el borde de la carretera. Si miramos en este barranco, veremos los restos de uno de los accidentes más graves ocurridos en este punto. Es una clara muestra de que esta carretera es tan peligrosa como la gente dice. A pesar de los numerosos peligros, Lee Myers acude a su trabajo, sea cual sea el tiempo, para despejar Dagway con la máquina definitiva. Una motoniveladora de 10 metros. Pero ni siquiera este monstruo robusto puede garantizar su seguridad. Hace 4 años, unos pedruscos gigantes bajaron rodando y aplastaron el frontal de la máquina. Y no, usaron herramientas manuales y explosivos básicos para abrir el túnel. Tardaron 5 años. Que los vecinos construyesen esto es impresionante. Pero es que era una necesidad. Estaban aislados del resto del mundo. De manera que necesitaban que las personas y mercancías de su pueblo llegasen al resto de China. Entre sus numerosos peligros están las 30 aberturas no reforzadas, esculpidas de forma irregular, cincel en mano, para deshacerse de los escombros. Después están el tráfico, los peatones y la falta de servicios de emergencia. ¿Qué ocurre si se produce un incendio? ¿Y si hay gases venenosos en el túnel? La iluminación, la visibilidad, la distancia de seguridad, esas cosas provocan accidentes. Aunque sí hay informes que recogen accidentes fatales en el túnel, no se dispone de estadísticas. De modo que el túnel de Huolian continúa siendo para el mundo exterior una proeza asombrosa pero misteriosa de ingeniería amateur. Recorrer las carreteras infernales del mundo significa mucho más que llegar desde A hasta B. El más mínimo despiste y hasta el conductor más seguro podría pagarlo con su vida. Por el sudeste de Utah, esculpido en las montañas de Cedar Mesa, en medio de ninguna parte, discurre un sendero de grava llamado Moki Dagway. A simple vista parece inocente, pero no se dejen engañar por las apariencias. Desde luego, exige respeto. Tiene potencial para ser una carretera letal. Este tramo de 5 kilómetros se construyó en los 50 para transportar uranio desde las montañas hasta una planta procesadora próxima. Hoy lo recorren más de 40.000 personas cada año. La mayoría son turistas que no están preparados para lo que les aguarda en el camino. Dagway tiene pendiente y tendencia a helarse. Pero es su interminable trazado de subidas y bajadas lo que sorprende a los conductores. Incluso respetando el límite de 8 por hora, es fácil equivocarse al negociar una curva y salir despedido por la montaña. Moki forma parte de la red de carreteras del estado, que se ocupa de su mantenimiento. Lee Myers lleva 16 años trabajando en esta carretera infernal y sabe que puede ser impredecible. El tiempo varía bastante y cada estación plantea sus retos. La carretera puede estar seca, llena de polvo, mojada, inundada, con desprendimientos. Conexión desde Urey hasta Silverton y Durango. Pendientes pronunciadas, curvas cerradas y precipicios verticales son solo algunos de los peligros que acechan. La carretera en sí es solo una tira de asfalto, es extremadamente peligrosa. Bienvenidos al desfiladero de la Montaña Roja. Esta es una carretera para nervios de acero, incluso con un tiempo perfecto. Mientras la altura asciende rápidamente hasta los 3.000 metros, los conductores tienen que negociar una calzada estrecha, sin quitamiedos que les separen de una caída mortal. Y eso en un buen día. En un mal día,
a causa de las avalanchas. Casi la mitad solo en la Montaña Roja. El exmeteorólogo especializado en avalanchas, Jerry Roberts, ha recorrido esta carretera cientos de veces y sabe que nunca debe bajar la guardia. Cuando conduzco por el desfiladero de la Montaña Roja, pienso en los peligros, en la muerte, en la belleza. Hay de todo un poco. Tienes condiciones meteorológicas y de circulación muy diferentes. Estas curvas son bastante complicadas y a menudo hay gravilla, la gente se sale y cae al cañón. Es una carretera muy peligrosa durante todo el año, pero el terreno, las avalanchas, los desprendimientos de rocas, los corrimientos de tierras, los precipicios casi verticales. Si añadimos grava suelta y una superficie resbaladiza a la mezcla, es muy fácil despeñarse por un barranco. Por eso Paul examina minuciosamente cada centímetro cuadrado. Hay que ser siempre muy consciente de dónde estás, de en qué condiciones estás. Hay que estar pendiente del tráfico, de los animales. Hay que estar pendiente de varias cosas. Hay una cierta contradicción, porque tienes un paisaje precioso, un cielo azul, pero también un montón de peligros de los que nadie es consciente. He visto prácticamente de todo aquí, en la Montaña Roja. Siento mucho respeto por ella. Pero el respeto no nos salvará la vida si se produce una avalancha. No si la velocidad supera los 320 kilómetros por hora y la presión es de 73 kilos por metro cuadrado. Por eso, mientras Paul revisa la carretera, los meteorólogos especializados en avalanchas, Ethan Green y Susan Hale, estudian meticulosamente las laderas de la montaña. Observamos el estado de la nieve, cuánto pesa, la fuerza del... Los viajeros de la ruta de Chacas están a merced de las montañas. A 6.500 kilómetros de distancia, lo mismo se puede decir para el desfiladero de la Montaña Roja de Colorado. Pero el arma de las rocosas no son los corrimientos de tierras, sino un monstruo blanco rugiente que puede enterrarnos vivos. Y la carretera infernal por excelencia, donde el mismísimo asfalto es una zona de guerra. Oculta en las montañas rocosas de Colorado se encuentra una carretera de 40 kilómetros de longitud, tan intimidatoria como espectacular. Construida en la década de 1880 para transportar suministros mineros, hoy la recorren más de 750.000 personas al año. Es la única conexión desde Urey hasta Silverton y Durango. Pendientes pronunciadas, curvas cerradas y precipicios verticales son solo algunos de los peligros que acechan. La carretera en sí es solo una tira de asfalto, es extremadamente peligrosa. Bienvenidos al desfiladero de la Montaña Roja. Esta es una carretera para nervios de acero, incluso con un tiempo perfecto. Mientras la altura asciende rápidamente hasta los 3.000 metros, los conductores tienen que negociar una calzada estrecha, sin quitamiedos que les separen de una caída mortal. Y eso en un buen día. En un mal día, a causa de las avalanchas. Casi la mitad solo en la Montaña Roja. El exmeteorólogo especializado en avalanchas, Jerry Roberts, ha recorrido esta carretera cientos de veces y sabe que nunca debe bajar la guardia. Cuando conduzco por el desfiladero de la Montaña Roja, pienso en los peligros, en la muerte, en la belleza. Hay de todo un poco. Tienes condiciones meteorológicas y de circulación muy diferentes. Estas curvas son bastante complicadas y a menudo hay gravilla, la gente se sale y cae al cañón. Es una carretera muy peligrosa durante todo el año, pero el terreno, las avalanchas, los desprendimientos de rocas, los corrimientos de tierras, los precipicios casi verticales. Si añadimos grava suelta y una superficie resbaladiza a la mezcla, es muy fácil despeñarse por un barranco.
Por eso Paul examina minuciosamente cada centímetro cuadrado. Hay que ser siempre muy consciente de dónde estás, de en qué condiciones estás. Hay que estar pendiente del tráfico. Ir muy concentrado. Hay que dominar la frenada. Si frenas demasiado, es muy probable que te despeñes. Aún respetando el límite de 50 kilómetros por hora, pueden surgir innumerables peligros en cualquier momento. Está el fin del principiante, una curva cerrada a la derecha que surge de la nada. El látigo, una curva en herradura ascendente. Y la joroba, también conocida como cavidad de gravedad. Las curvas realmente son continuas. Hay muy pocas rectas. Darryl Kilboy Cannon antes solía recorrer esta carretera montado en su moto. Hoy se gana la vida como fotógrafo. Es una curva continua y es casi como un baile. Hay que pillarle el ritmo. Las curvas son bastante cortas, pero muy rápidas. En los márgenes de la carretera hay muy pocos claros, o sea que si te sales a cualquier velocidad, acabarás entre los árboles, probablemente. Muchas veces la gente se sale, choca contra un árbol y sufre lesiones fatales. El dragón serpentea entre bosques y paisajes espectaculares y puede pillar desprevenidos hasta a los pilotos más avezados. Todos y cada uno de los 18 kilómetros de esta carretera se han cobrado al menos una vida, pero el kilómetro 8 es el más letal. En 2005, Lori, la esposa de Darryl, tuvo una escalofriante experiencia en ese punto. Hacía un día precioso. Yo iba en la moto y él en el coche. Subíamos por el kilómetro 8. Salimos de la curva ciega a la derecha y vi a un hombre y a una mujer en una moto que venían por mi carril. Intenté frenar y recuerdo el sonido de las motos al chocar. Lori conocía todos los recovecos del dragón, pero aquel día nada podía salvarla de un accidente que casi la mata. En el kilómetro 8, una pareja que viajaba en moto recortó la curva exactamente en el mismo momento en el que Lori la tomaba en el sentido contrario. Recuerdo el sonido de las motos al chocar y después perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé, tenía el brazo izquierdo colgando. Me había roto ambos huesos. A veces se me entumecen los dedos, pero me alegro de haber podido conservar la mano. Lori y Darryl quedaron tan afectados por el accidente que ahora solo recorren el dragón en coche. Poco después del accidente de Lori, casi en el mismo punto, Ike Budet chocó frontalmente contra un camión de 18 ruedas que ocupaba ambos carriles. Acabó debajo del vehículo, turistas que no están preparados para lo que les aguarda en el camino. Dagway tiene pendiente y tendencia a helarse. Pero es su interminable trazado de subidas y bajadas lo que sorprende a los conductores. Incluso respetando el límite de 8 por hora, es fácil equivocarse al negociar una curva y salir despedido por la montaña. Moki forma parte de la red de carreteras del estado, que se ocupa de su mantenimiento. Lee Myers lleva 16 años trabajando en esta carretera infernal y sabe que puede ser impredecible. El tiempo varía bastante y cada estación plantea sus retos. La carretera puede estar seca, llena de polvo, mojada, inundada, con desprendimientos. Nunca sabes qué esperar. Esta carretera puede cambiar rápidamente. Las condiciones extremas provocan la erosión de la superficie de Dagway. Y cuando el agua y el hielo empiezan a abrirse paso por la ladera de la montaña, se producen desprendimientos sin previo aviso. Siempre nos preocupa la seguridad de la población. Intentamos tener una buena comunicación con los sheriffs para que nos digan cuáles son las condiciones. La agente Marie Taxhorn, del Departamento de Gestión de Tierras, patrulla regularmente Dagway en busca de conductores que necesiten ayuda. Los esqueletos de metal inalcanzables son un recordatorio constante de lo peligrosos que pueden ser estos toboganes. Tenemos restos antiguos que nunca han podido ser retirados del cañón. Son de personas que no tomaron bien una curva.
Esta curva es la que yo considero más peligrosa. Como pueden ver, hay ruedas de neumáticos que llegan hasta el borde. Se ve claramente que llegan hasta aquí. Fíjense, están en el borde de la carretera. Si miramos en este barranco, veremos los restos de uno de los accidentes más graves ocurridos en este punto. Es una clara muestra de que esta carretera es tan peligrosa como la gente dice. A pesar de los numerosos peligros, Lee Myers acude a su trabajo, sea cual sea el tiempo, para despejar Dagway con la máquina definitiva. Una motoniveladora de 10 metros. Pero ni siquiera este monstruo robusto puede garantizar su seguridad. Hace 4 años, unos pedruscos gigantes bajaron rodando y aplastaron el frontal de la máquina. Patiné hacia atrás como unos 8 o 10 metros, pasé mucho miedo. Era la primera vez que me pasaba algo así. Hay que ser muy precavido y recordar que esta es una carretera peligrosa y que puede ocurrir cualquier cosa en segundos. Ferd Johnson formaba parte del equipo que construyó esta carretera. En los años 60, de algunos turistas con la carretera les asusta bastante. Bajan con las manos en el volante, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, solo a la carretera. No saben qué tienen a los lados. Están un poco petrificados. A veces te llama gente que simplemente tiene demasiado miedo para continuar. No es que estén heridos o hayan sufrido un accidente, sino que no quieren seguir. Tienen miedo de avanzar o de retroceder y se paran. Pero los turistas no son los únicos que conducen con miedo. Incluso los que construyeron esta carretera han tenido experiencias sobrecogedoras. Un hombre llamado Richard Nilsson llegó a la cima del puerto, se acercó demasiado al borde y bajó rodando. No sé cuántas vueltas de campana dio. Quedó atrapado en su coche. Había una piedra enorme junto a la puerta y no podía con ella, y el coche se incendió. Aunque Lee Myers conoce muy bien esta carretera, nunca se confía. Nunca me siento cómodo. Puede que lo parezca, pero hay ocasiones en que pasan cosas en cuestión de segundos que pueden cambiarlo todo. Tendré que dar la vuelta aquí arriba, porque esto se está poniendo demasiado resbaladizo. Mi familia se preocupa por mí. Saben que la Moki Dagway es una carretera peligrosa, así que se preocupan. A 12.000 kilómetros de distancia, en el sur de Asia, encontramos una carretera épica de 1.300 kilómetros de longitud que lleva a los conductores hasta la cima del mundo y más allá. Por la cordillera del Himalaya serpentea la vía pública asfaltada a mayor altitud del planeta. Esta carretera monumental que une Islamabad con Kashgar es conocida en el lugar como una de las maravillas del mundo. Hablamos del culmen en lo que a carreteras peligrosas se refiere. Esta es la carretera del Karakorum. Los ejércitos pakistaní y chino tardaron 20 años en construirla. En ese tiempo, más de 1.000 personas murieron a causa de corrimientos de tierras y desprendimientos de rocas. Es una de las principales arterias de la región. Une centenares de pequeñas ciudades y pueblos. Cada año 5 millones de personas circulan por sus peligrosas alturas. Con cotas que alcanzan los 4.600 metros, Karakorum es tan peligrosa como fascinante. Cuando circulas por esta preciosa carretera, ¿qué haces? Pues en vez de prestar atención... Una vía importante para unir la parte más remota del Afganistán oriental con el resto del país. Por eso las fuerzas de la coalición la han asfaltado. Pero no todos los habitantes saludan su presencia. Las estructuras tribales ancestrales y los señores de la guerra que luchan por mantener su poder se enfrentan a las tropas extranjeras. Estamos ante un entorno diferente. Hay gente que te dispara. No piensas en el bache que tienes delante, sino en lo que puede haber en la siguiente curva.
No es una carretera normal en la que el problema sea usar el móvil mientras conduces. No, tienes que prestar atención a lo que hay en la siguiente colina o a si se produce una explosión delante de ti o no. Debes tener los sentidos alerta, pero sin dejar de conducir rápido. Tiene que ser casi imposible. Todos los que circulan por este trecho de asfalto corren un gran riesgo. Nos han atacado desde esas colinas. Cuando subimos hacia el desfiladero, nos atacaron desde aquella cordillera de allí, pero también actúan desde allí. El teniente coronel Rob Campbell conoce el desfiladero KG como la palma de su mano. Este es un lugar problemático para nosotros porque, como veis, si estás aquí y no allí, en la curva, el enemigo te tiene. No ves lo que hace. Puede tenderte emboscadas. Es una posición difícil. Diferentes facciones luchan por hacerse con el control de esta región escarpada, pero estratégica. La escalada de las tensiones... Pase. ¿Está asegurado? Implica que no hace falta demasiado para que la situación se descontrole. Es una discusión entre las fuerzas de seguridad. Pero lo están resolviendo pacíficamente. Si no escuchas tiros, es buena señal. Hasta alcanzar una solución duradera a través del diálogo pacífico, la carretera seguirá siendo el campo de batalla para las facciones armadas. No tiene sentido reconstruir esta carretera para que después vuelvan a volarla. Así que creo que en este caso en particular la seguridad es lo primero. De lo contrario, seguiremos reconstruyendo esta carretera durante años y años. Cuando las carreteras se encuentran con la naturaleza, siempre hay un peligro en potencia. Incluso en el más seguro de los vehículos, los conductores se enfrentan a condiciones impredecibles, patinazos fatales y caídas mortales por barrancos. La tierra puede ceder de improviso. La nieve puede desprenderse. Cada año, centenares de pasajeros no sobrevivirán al viaje. Y peligroso. Todo se hace montaña. No se ve la carretera, como si no existiese. En junio de 2011, Máximo Fuentes iba conduciendo por la ruta de Chacas cuando su camión patinó, perdió el control y cayó 30 metros por un barranco. Milagrosamente, fue excarcelado de su vehículo sin apenas lesiones. Aquí fue donde mi vehículo se cayó 6 metros debido a la lluvia y mal estado de la carretera. Cada vez que paso, siento que me va a ocurrir lo mismo. Siempre tenemos el mismo temor. Rafael y Omar han llegado a la cumbre del Huascarán. Está considerada un lugar sagrado. Dicen que por aquí hay espíritus en pena por la mala muerte que tuvieron debido a los accidentes de tráfico y otros percances que ocurren aquí. Muchos creen que toda la carretera está encantada. Sí, hay comentarios de la gente que hay penan las personas, hay bullas, hay ruidos, hay silbidos. Eso es lo que comentan, ¿no? En los 90, unos sacerdotes colocaron una imagen de la Virgen María en un lugar elevado, donde los automovilistas pudiesen verla. La Virgen es milagrosa. Aquí antes había un montón de accidentes y desde que pusieron la Virgen, ya no hay. Los supervivientes de accidentes como Máximo visitan el santuario para dejar ofrendas. Yo también le he puesto flores varias veces, porque me protege al bajar y al subir. Le doy las gracias a la Virgen. Mientras Rafael y Omar descienden la montaña, rezan a la Virgen María para que les proteja en su viaje. Hay que ir siempre con fe, creyendo en ti mismo, con confianza, porque cuanto más nervioso se está, peor resulta.
La ruta por aquí. Los viajeros de la ruta de Chacas están a merced de las montañas. A 6.500 kilómetros de distancia, lo mismo se puede decir para el desfiladero de la Montaña Roja de Colorado. Pero el arma de las rocosas no son los corrimientos de tierras, sino un monstruo blanco. Si te sales a cualquier velocidad, acabarás entre los árboles, probablemente. Muchas veces la gente se sale, choca contra un árbol y sufre lesiones fatales. El dragón serpentea entre bosques y paisajes espectaculares y puede pillar desprevenidos hasta a los pilotos más avezados. Todos y cada uno de los 18 kilómetros de esta carretera se han cobrado al menos una vida, pero el kilómetro 8 es el más letal. En 2005, Lori, la esposa de Darryl, tuvo una escalofriante experiencia en ese punto. Hacía un día precioso. Yo iba en la moto y él en el coche. Subíamos por el kilómetro 8. Salimos de la curva ciega a la derecha y vi a un hombre y a una mujer en una moto que venían por mi carril. Intenté frenar y recuerdo el sonido de las motos al chocar. Lori conocía todos los recovecos del dragón, pero aquel día nada podía salvarla de un accidente que casi la mata. En el kilómetro 8, una pareja que viajaba en moto recortó la curva exactamente en el mismo momento en el que Lori la tomaba en el sentido contrario. Recuerdo el sonido de las motos al chocar y después perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé, tenía el brazo izquierdo colgando. Me había roto ambos huesos. A veces se me entumecen los dedos, pero me alegro de haber podido conservar la mano. Lori y Darryl quedaron tan afectados por el accidente que ahora solo recorren el dragón en coche. Poco después del accidente de Lori, casi en el mismo punto, Ike Budet chocó frontalmente contra un camión de 18 ruedas que ocupaba ambos carriles. Acabó debajo del vehículo y murió camino del hospital. El motorista no tenía ninguna posibilidad. Yo vi el lugar del accidente después de que ocurriese. Apenas tuvo una décima para reaccionar. Tumbó la moto y se deslizó bajo las ruedas. Últimamente hay más camiones que nunca circulando por esta carretera, porque en el GPS el dragón parece un atajo. En el mapa no parece que tenga 318 curvas en 18 kilómetros. Y una vez entras no se puede dar la vuelta. Hay que ir con mucho cuidado. Es casi imposible que los vehículos grandes ocupen solo un carril. Por eso cada curva es una trampa mortal en potencia. El peligro está en que si te encuentras uno en una curva, la trasera viene hacia ti. Por 2 veces he tenido que meter las ruedas derechas de mi coche en la cuneta para evitar a un camión que venía hacia mí. Y me libré por unos centímetros.